Filemón, la igualdad en Cristo. Es nuestro estudio número 46. Leamos en Filemón 1, versículos 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Esta es la última de las cartas del apóstol Pablo que estaremos estudiando. Y es una de las últimas cartas escritas por él. Es la última de las cartas pastorales de la que Primera y Segunda Timoteo y Tito forman parte. No sabemos a ciencia cierta si Filemón era un pastor, pero se le da el mismo tratamiento que las demás cartas pastorales porque trata de una carta escrita a una persona y no a una iglesia. Esta carta forma parte también del grupo de cartas escritas por Pablo estando prisionero. La carta a Filemón correspondería al periodo de su primer encarcelamiento, igual que las cartas a los colosenses y los efesios. O sea, fue escrita alrededor del año 61 al 63 después de Cristo. La estamos estudiando ahora porque seguimos el orden tal y como se encuentran en la Biblia. Esta carta es muy peculiar porque es una carta estrictamente personal que trata un tema muy particular que atañe solo a Filemón y a su esclavo Onésimo, pero cuyo tema sirve de ejemplo acerca de la manera como debemos vivir los creyentes en nuestro trato con los demás hermanos. Aunque no trata un tema doctrinal de manera específica, sí podemos sacar provecho de los consejos prácticos del apóstol Pablo para la vida en la iglesia. Y hay explícita en esta carta verdades importantes del Evangelio. Este es el libro más breve del apóstol Pablo. Filemón era un hombre adinerado, que se habría convertido durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, durante sus pláticas en la escuela de Tiranno, según Hechos 19, versículos 9 y 10. En Colosenses 4:9 podemos ver que Pablo menciona a Onésimo. Filemón y Onésimo eran miembros de la misma iglesia, la iglesia de Colosas. Onésimo, en su condición de esclavo, había defraudado de alguna manera a Filemón y por tal motivo habría huido de su amo. Durante su travesía como fugitivo llega hasta el lugar, en Roma, en el que se encuentra el apóstol Pablo prisionero. Y es durante este tiempo que se convierte. Y al mismo tiempo le es de gran ayuda al apóstol, a tal grado que para el apóstol resulta bien difícil deshacerse de él. Pero considera que es lo correcto, que el esclavo vuelva a su amo arrepentido. Lo que motiva esta carta en la que el apóstol pide a Filemón que perdone a Onésimo y lo reciba de nuevo. Pablo en esta carta intercede en favor de Onésimo para que su amo lo reciba como más que un esclavo. Fíjese cómo él dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Filemón 1, versículos 10 y 12. El cristianismo supera costumbres, supera culturas, supera situaciones sociales. Pablo enfrentó uno de los problemas sociales existentes en su época. Hemos estado hablando de ello en todas las cartas. Enfrentó la esclavitud, pidiendo a los amos cristianos como Filemón que dieran un trato diferente a sus esclavos. Esto lo vemos en su carta a los Colosenses, donde escribe lo siguiente: amos, haced lo que es justo y recto
con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Colosenses 4:1. La relación de los creyentes entre sí debe superar todo tipo de diferencia. Veamos lo concerniente a la igualdad en Cristo. En primer lugar, la igualdad en Cristo obliga a cumplir la ley sin distinción. Pablo dirige esta carta personal a su amigo y hermano Filemón. E incluye en su saludo a Timoteo, pues Timoteo se encontraba con él de visita en la cárcel cuando él escribió esta carta. Pablo dedica un saludo especial a Apia y a Arquipo, los cuales han de ser parte de la familia de Filemón, por el hecho de ser esta una carta estrictamente personal. Es muy posible que Apia fuera la esposa de Filemón y que Arquipo fuera su hijo o un pariente muy cercano. Que en el pasado habría sido este tal Arquipo colaborador de Pablo. Lo cierto es que estos eran también creyentes fieles. Pablo menciona, además, a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Ustedes saben que la iglesia primitiva no tuvo un templo hasta por un periodo de unos 200 años, así que era una costumbre muy arraigada el reunirse en la casa de los hermanos. Y aquí viene el saludo peculiar del apóstol. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón capítulo 1, versículo 3. Pablo elogia a Filemón por su fidelidad en la vida cristiana. Algo que ha de haberle hecho sentir muy emocionado, más cuando estas palabras venían del apóstol amado. El vínculo espiritual entre ambos se puede advertir con facilidad en esta carta. La reputación de Filemón era famosa entre los hermanos, pues este hombre tenía un gran corazón para con el Señor y para con los hermanos en general. No era que Pablo estuviera ablandándole por lo que le iba a pedir, sino que este era un hermano con un gran corazón en verdad. Bueno, pero es muy cierto que el apóstol da muestras de su gran habilidad para la diplomacia a la hora de abogar por Onésimo. Filemón, capítulo 1, versículos 4 al 9. Onésimo había hecho algo penado por la ley del Imperio Romano, algo que le hubiera costado la vida si su amo lo hubiera denunciado. Pero ahora que se ha convertido, ha sido transformado en un hombre nuevo. Por lo tanto, tiene el deber de regresar a su amo. Pablo entonces le allana el camino para regresar arrepentido, pues le escribe a Filemón abogando en favor suyo. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Filemón 1, 10 y 11. Pablo utiliza aquí un juego de palabras, pues el nombre Onésimo significa útil. Así que le dice a Filemón que el que se había hecho inútil por su conducta, ahora vuelve a ser útil por su arrepentimiento. No ha de haber sido fácil para Onésimo regresar de nuevo bajo el dominio de su amo, pero como cristiano le era necesario cumplir la ley, sometiéndose a la autoridad de su amo por amor al Señor Jesucristo. En segundo lugar, la igualdad en Cristo derriba las diferencias sociales. El amo Filemón enfrenta el reto de reconocer que Onésimo debe vivir como una persona libre, lo mismo que él. Filemón tenía el derecho, según la ley de la época, de castigar a su juicio al esclavo para darle un escarmiento. Tanto la ley romana como la ley mosaica del Antiguo Testamento le daban a Filemón el derecho
de castigar al esclavo desertor, que en el contexto esclavista era considerado como propiedad del amo. Lo que Filemón debe hacer en favor de Onésimo es un acto de misericordia que supera las exigencias de cualquier ley y proclama la maravillosa obra de gracia operada en favor de los pecadores arrepentidos. Una obra operada y obrada por el Señor Jesús en la cruz. El Señor Jesús justificó a los condenados que mostraron fe en Él al pagar con su muerte en la cruz los pecados de todos los hombres, y así sigue siendo. Filemón será fiel con esa acción del perdón a la gracia de Cristo, de la cual él mismo, igual que Onésimo, es beneficiario. Santiago en su carta universal llama la atención acerca de este tema tan importante, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2 versículo 13. Debemos decir que aquellos que amparaban a un esclavo en su estado fugitivo corrían con ciertas penalidades estrictas en las que en este caso se involucraría el apóstol Pablo. Pero creemos que Pablo estaba convencido cuál sería la respuesta de su hermano Filemón, tanto en favor de su siervo como de él mismo. Sin embargo, Pablo se hace responsable de cualquier deuda material que el esclavo tenga con su amo. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Filemón 1:18. No hay dudas de que Filemón tiene entre manos un asunto muy serio en el que ha de mostrar su estatura cristiana. Podríamos decir que este es el inicio de la emancipación que procura resolver el problema del esclavismo, y en esta ocasión apela a la buena voluntad del hombre de Dios. En el Imperio Romano había unos 60 millones de esclavos, y un esclavo era tratado por lo general como si fuera un objeto, y sufría innumerables vejámenes, por lo general, por parte de sus amos. Pero Pablo espera que Filemón se comporte a la altura de un cristiano, recibiendo a Onésimo, no como un esclavo, sino como un hermano. Él le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Filemón 1:15-17. Hermanos, tiene que haber una diferencia en el trato que los amos creyentes dan a sus esclavos, dentro del contexto en el que se vivía entonces. Y ahora en el contexto actual, los empresarios cristianos que dirigen grandes corporaciones con multitud de empleados deben prodigar un trato justo a sus trabajadores y así dar un buen ejemplo como cristianos al mundo. Pablo desea que Filemón reciba a Onésimo como si lo recibiera a él mismo. Esto claramente indica que Pablo desea que Onésimo reciba un tratamiento como un hermano en Cristo y no como un esclavo. Esto es lo que Dios hizo por nosotros al creer en Jesucristo. Nos dio el derecho de ser aceptados como hijos y disfrutar de los beneficios celestiales, a pesar de todos nuestros pecados. Así lo dice Juan 1:12. Esto nos recuerda la reflexión hecha por el apóstol Pedro con relación al poder del amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Finalmente, la igualdad en Cristo apela al amor incondicional. La deuda de Filemón con Cristo
no se compara con la deuda de Onésimo a Filemón. Y sin embargo, Dios le ha perdonado todos sus pecados. Pablo se creía con el derecho de hablar de este modo a Filemón, ya que Pablo le había llevado a los pies de Cristo. Filemón era su hijo en la fe. Pablo sabía que Filemón respondería de manera positiva a la petición que él le hacía, y que se esmeraría mucho más en mostrar su amor al esclavo arrepentido. No solo perdonándole, sino también devolviéndole la libertad y enviándole de nuevo al apóstol para que estuviera con él en su servicio y le supliera también a él, a ese apóstol maravilloso del Señor. Pablo se asegura de que Filemón entienda cuán importante era para él una respuesta positiva y le dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Filemón 1, 19 al 21. Como recordaremos, Pablo se servía de un amanuense para escribir sus cartas, pero este era un asunto demasiado importante y por lo tanto el apóstol escribe esta parte de la carta de su propia mano. Pablo estaba seguro del gran corazón de Filemón y por eso sabía que éste haría más de lo que se le está pidiendo que haga. Esto es lo que un buen cristiano siempre hace. Sin duda alguna, que Pablo le está dando una gran oportunidad a Filemón de mostrar el amor de Cristo que mora en su corazón. Esta es una oportunidad que ha de favorecer no solo a Onésimo, sino a todos los esclavos que hayan estado bajo su poder. Es evidente que la petición del apóstol a Filemón constituye un llamado de atención frente a la injusticia de la esclavitud. El amo tiene el deber de perdonar a su esclavo arrepentido, que ahora se ha convertido en su hermano en la fe. Pablo está pidiendo no solo que lo reciba, sino que lo haga reconociendo la dignidad de Onésimo como un ser humano con el derecho de la libertad. Pablo necesitaba a Onésimo a su lado, pues él mismo dice que le es de gran ayuda. Así que es muy posible, casi seguro, que Filemón le haya dado la libertad a Onésimo y que lo haya enviado a Pablo con el encargo de serle un soporte en el ministerio. Filemón capítulo 1, versículo 18 al 21. Finalmente, Pablo le hace una petición a Filemón de que le prepare un hospedaje, pues él pensaba que muy pronto sería liberado y podría entonces por fin ir a Colosas. Esta petición final deja bien claro la certeza que tenía el apóstol de que los problemas entre Filemón y Onésimo serían definitivamente solucionados. Que el Señor te bendiga.